Hoy tenemos una actividad muy especial, una actividad que no escapa de la formalidad académica porque está dentro del curso, tanto para los de primero como los de segundo, pero que es importante y que creo que genera un valor agregado a las clases formales que reciben todas las semanas en la universidad. Tenemos un seminario que hemos organizado, como les decía, muy especialmente porque tenemos acá dos invitados muy especiales. Teníamos un tercer ponente que desafortunadamente su esposa está quebrantada de salud y no nos pudo acompañar, que era el profesor Rodolfo Barra de Argentina. Además fue procurador del Tesoro de la Nación, del gobierno de la Nación Argentina hasta apenas principio de este año, hasta enero de este año. Y además una persona también reconocida en el área del derecho público, no solamente en Argentina, sino también en Iberoamérica. Y ha producido una cantidad de libros importantes. Pero no solo los ponentes que tenemos aquí, que ya se los voy a presentar, sino también tenemos una asistencia muy calificada, aparte, por supuesto, de vosotros, que nos acompañan acá. Tenemos al profesor Pedro Tenorio, profesor de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, además catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Marcos Morales Tobar, que nos visita desde Ecuador, un reconocido jurista de Ecuador, Carlos Sarmiento, Néstor Ecarri, el profesor José Araujo Juárez, catedráticos y profesores de Derecho Público principalmente y privado, también Carlos Sarmiento de Venezuela. Así que tenemos un escenario calificado. Y como les decía, hoy nos acompañan en este seminario que lo hemos denominado Más allá del Estado, el giro del derecho administrativo, más allá del Estado, o sea que hay algo más allá del Estado, o a pesar o a propósito del Estado, tenemos que entender que existe un ordenamiento jurídico y una impronta del derecho subjetivo que debe ser establecida y prevista para analizar todos estos fenómenos relacionados con el derecho. Tenemos al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, entre otras actividades que desarrolla, también una persona muy reconocida en el mundo del derecho público, no solo en España, sino también en toda Iberoamérica. Además, es partícipe de esta casa porque es el presidente del Consejo Académico del Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática, que me corresponde también dirigir y compartir con el profesor Rodríguez Arana en esas actividades. Y adicionalmente contamos con una visita también muy especial del doctor Alan Brewer Carías, venezolano, pero residente en los Estados Unidos hace 20 años, estábamos sacando aproximadamente 20 años, participante, por supuesto, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y individuo de número de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas y profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela. Personas que, como hoy en día lo hacemos muchas veces, si lo googleamos, se van a dar cuenta de la importancia que supone el aporte que han desarrollado y que han aportado, valga la redundancia, al derecho público en sus diferentes espacios y al derecho público, me permito decirlo, desde el punto de vista universal. Eso desde el punto de vista del Google, pero se darán cuenta a raíz de este pequeño seminario que me gustaría que fuera participativo, ya lo dejo sobre esa idea. Se van a dar cuenta directamente de la importancia de sus conocimientos. Así que la idea es que lo aprovechemos y bueno, le saquemos el mayor provecho. La dinámica del seminario, ¿cuál va a ser? Vamos a producir 3 preguntas. Hoy vamos a hacerle un examen a los profesores que están acá. Vamos a producir 3 preguntas y ellos tendrán un espacio de tiempo razonable, 5, 6 minutos, para responder esas preguntas que vamos a formular. Y al final de las respuestas de esas 3 preguntas, abriremos el compás de participación. Abriremos el compás de participación para que vosotros participen, hagan las preguntas que tengan que hacer, incluso algunos comentarios, y por supuesto, quienes nos acompañan y enaltecen la calidad de este evento también puedan participar con algún aporte. Así que bueno, vamos a iniciar con la dinámica del seminario. Presten atención. Aquí todos están voluntarios, ¿no? Nadie está obligado a estar acá. Entonces, están aquí las caras de voluntarios a asistir y sabemos que, bueno, que la idea es sacarle un poco de provecho porque es muy probable que sobre estos temas discutamos dentro de 1 o 2 semanas en clases por alguna circunstancia, ¿no? La primera pregunta, evidentemente, vamos a hablar sobre el contexto
del Estado, en qué consiste el Estado, por qué está ahí el Estado, en qué consiste el Estado de Derecho, que también lo hemos discutido mucho. Y dentro del Estado de Derecho, el Estado de Derecho, y hemos hablado de las fuentes del derecho en general, y ahora hemos hablado de las fuentes del derecho administrativo, vamos a hablar precisamente del derecho administrativo, la noción de ley, la Constitución, y todos estos aspectos que son muy relevantes, no solamente para el ejercicio del estudio del derecho, sino también como ciudadanos. Es importante que entendamos que estas herramientas nos sirven para comprender cómo debemos comportarnos como ciudadanos frente al ejercicio del poder, frente a las administraciones públicas, frente al ejercicio de los órganos que ejercen el poder público. Y eso nos lleva a plantear la importancia de dilucidar algo sobre las preguntas que están formuladas, ¿no? Porque pareciera que el derecho administrativo de hoy no es el mismo derecho administrativo de otros tiempos. El derecho administrativo que surgió a raíz de la necesidad de empezar a establecer controles al ejercicio del poder público, del ejercicio del poder de las autoridades públicas, pero en función de los derechos de los ciudadanos. Y ahí radica fundamentalmente el aspecto que vamos a hablar. La primera pregunta que nos surge y que le vamos a dar la palabra primero al profesor Jaime Rodríguez Arana y posteriormente al profesor Bruber Carías es ¿qué desafíos enfrenta hoy el derecho administrativo frente a la protección de los derechos fundamentales y el control del ejercicio del poder? Sobre esa idea vamos a escuchar la opinión del profesor Rodríguez Arana inicialmente. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días o muy buenas tardes. Estoy muy a gusto en esta casa de estudios, una vez más para participar en un seminario sobre una cuestión que podemos decir que está de palpitante y rabiosa actualidad, como es el Estado de Derecho. Además, me siento muy complacido de participar en un seminario con uno de los maestros más relevantes del derecho público de nuestro tiempo, como es el profesor Alan Bruber Carías, al que yo le tengo una gran admiración intelectual y que, no sé si él recordará, pero hace ya bastantes años, me animó a esta aventura iberoamericana en una oportunidad en Caracas, ya hace varias décadas, unas cuantas décadas. Bueno, y saludo a Carlos, a Néstor, a José, a Pedro y a Marco, que son distinguidos colegas y profesores de la materia. Bueno, el futuro del derecho administrativo en relación con los derechos fundamentales y el control. Cuando estaba hablando Alejandro y hablaba de que ustedes vienen de forma voluntaria, me acuerdo cuando también en mi universidad hacemos ejercicios de esta naturaleza, decimos que es voluntaria, pero con una pequeña dosis de obligatoriedad, porque luego se va a tener en cuenta seguramente en las evaluaciones posteriores y saludamos a la profesora también que nos acompaña de la universidad. Bueno, el futuro. Ayer tuve que estar en una tesis doctoral en mi universidad, la Universidad de La Coruña, y el doctorando comenzó con una cita de Miguel de Unamuno que a mí me pareció particularmente relevante. Unamuno, saben que fue un intelectual español, rector de la Universidad de Salamanca, una persona con un pensamiento crítico y muy acendrado y que abrió muchos espacios para el debate y el análisis de las ciencias sociales, fundamentalmente de la filosofía. Pero ese doctorando, que era una tesis en Derecho Urbanístico de Galicia, señalaba que, bueno, en el tiempo en que estamos es necesario tener muy presente lo que hemos recibido del pasado para renovarlo de cara al porvenir. Porque esto no aparece de repente. El derecho administrativo ni la administración pública tienen muchos siglos. Incluso había algunos autores como Giannini que hablaban del derecho administrativo inexistente y el derecho administrativo desconocido para poner de manifiesto que desde que realmente existe una noción de interés general,
una noción de intereses supraindividuales, pues ya se puede decir que hay de forma más o menos incipiente, de forma más o menos intuitiva, pero pues alguna organización que atiende esos intereses generales, pues desde los, ¿verdad?, fenicios, cartagineses, los romanos, en fin, la administración, pues no con la consideración científica que hoy tiene, que hay una convención acerca de que es la Revolución Francesa cuando empieza a afinarse las técnicas jurídicas y se empieza a plantear la necesidad de la juridificación del poder, pues es cuando propiamente se puede hablar de administración. Pero aquí vamos a hablar del derecho administrativo en un Estado democrático y social de derecho. Y yo creo que es conveniente partir de los dos elementos más importantes que conforman la democracia, así dicho de forma telegráfica y sencilla, que son limitación del poder y participación ciudadana. Limitación del poder quiere decir que el poder público, en sus distintas expresiones, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, tienen que actuar en un espacio en el cual puedan realizar con autonomía sus funciones y cada uno pues, cumplir el papel que le asigna la Constitución. Cuando hablamos de limitar el poder, normalmente nos referimos al poder ejecutivo, gobierno más administración, como dice Santa María Pastor, pero no necesariamente, porque a veces el poder judicial puede salirse de sus canales o también el poder legislativo. Y por lo tanto, la idea de la limitación del poder, tal y como lo han explicado también los norteamericanos, de los pesos y los contrapesos, es esencial. Y yo se lo digo porque hoy en día me parece que lo que observamos en el mundo que nos rodea no es precisamente limitaciones del poder, fragmentaciones del poder, sino un poder que tiende a concentrarse exponencialmente, pero no solamente el poder ejecutivo, ni el legislativo o el judicial, el poder mediático, el poder económico, el poder financiero, cualquier suerte de poder tiende a concentrarse y lo vemos, pues cada vez hay menos bancos, menos editoriales, etcétera, etcétera. No digamos a nivel global, donde cuando nos acercamos a lo que pomposamente o solemnemente algunos llaman derecho administrativo global, nos encontramos con que pues, aparecen conceptos que debían estar superados, como la irrecurribilidad, la irresistibilidad, la inimputabilidad, la inimpugnabilidad, la inapelabilidad de ciertas decisiones que se adoptan en el marco global que reclaman para sí esta condición, de manera que esas decisiones no se pueden controlar, no se pueden llevar ante tribunales. Bueno, este es un problema grave, que yo creo que los estudiantes tienen que tomar conciencia de él, porque estamos en la universidad y, como decía Hazard, la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Y cuando vemos esto y pensamos en el derecho administrativo, claro, tendríamos que ponernos de acuerdo qué es el derecho administrativo, y esto nos llevaría muy lejos y es muy complicado. Pero yo hablo del derecho administrativo en un Estado democrático social de derecho. Y me lo planteo en tres fórmulas. Como el derecho que regula el poder público para la libertad solidaria de las personas. Segundo, en clave constitucional, como el derecho de servicio objetivo al interés general. Y tercero, como la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia. Entonces, para mí el futuro del derecho administrativo debe discurrir para un camino que no es el que hoy en día parece ser, que es el que lleva pues, el itinerario que todos vemos. Porque en un Estado social y democrático de derecho la dignidad de la persona es el centro y los derechos fundamentales pues, deben ser protegidos, promovidos y defendidos. Como decía Meilán, mi maestro, los términos privilegio y prerrogativa del poder que surgen hace mucho tiempo y que la Revolución Francesa tuvieron pues, una suerte de reaparición, porque no se produce más que el tránsito de un modelo que gobernaba y que tenía el poder a otro distinto, pero que varió en muy poco la forma luego de realizarse. Entonces, yo veo el derecho administrativo hacia el futuro lo que a mí me gustaría. Sé que no es lo que vemos normalmente en nuestros países, pero lo que sí me gustaría es que fuera un derecho
que regula el poder público para la libertad solidaria de las personas. Y la otra cuestión que nos plantea Alejandro tiene que ver con el control. Pues la democracia tiene que ver con la limitación del poder, y para que el poder esté limitado tiene que ser controlado. Si el poder no se controla, si se deja que haga lo que le dé la gana, o que volvamos al estado absoluto, del monarca absoluto, donde la fuente del poder era el capricho, la veleidad, la apetencia que tenía el poderoso, eso era la fuente del poder, porque no había límites, aunque esto es muy complejo de afirmar así con categórica y dogmáticamente, porque sí, incluso la Edad Media en España, pues hay estudios que reconocen que los actos del gobierno en la Alta Edad Media tenían una suerte de recursos, están estudiados en la historia del derecho, pero para entendernos y no entrar en cuestiones demasiado eruditas que os van a aburrir, creo que esta idea del control hoy en día presenta dos perspectivas, porque el control normalmente lo hacen los jueces. No sé si seguís lo que pasa en el mundo, pero hay un país que es México, que acaba de cambiar el sistema judicial y los jueces ahora son elegidos por el pueblo. Son elegidos por el pueblo en una votación que no llegó al 13%. O sea, que se ve que el pueblo no debía estar muy comprometido con esa fórmula de elección de los jueces, porque el 13% es muy poco, ¿no? Incluso había algunos jueces que dijeron que ellos habían sido elegidos con el 99% del 13% que votó. Entonces, vamos a ver, el control que hacen los jueces de la administración pública y del gobierno, para mí, en mi opinión, tiene que tener en las personas que lo realizan dos características. Primero, saber derecho. Saber derecho. Porque si el juez no sabe derecho, pues por muy independiente que sea, no va a realizar bien su función, porque si no domina las técnicas del derecho, los principios de derecho, pues no puede, está incapacitado. Entonces tiene que saber derecho. Por eso en Europa y en España especialmente, no sé, muchos de vosotros vais a ser jueces, imagino, algunos, pues hay que estudiar y saber. Y luego, además de saber derecho, hay que ser independiente, porque si un juez no es independiente, sigue los dictados. Le llama al ministro, al presidente del gobierno, el jefe del Estado, y le dice, oye, a esta persona nada, a este sí, este caso, pues eso no es justicia. Y la justicia, lo estudias en el derecho romano, como decían los clásicos, el iusum qui tribuendi, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se merece. Entonces, para que haya control, tiene que haber jueces independientes y que sepan derecho. Y hay países, algunos no muy lejanos de donde estamos, que tienen proyectos para evitar que los jueces sean independientes, porque los jueces independientes molestan al poder absoluto. Y estamos en un momento en la historia en general que yo creo que estas cosas en la universidad hay que hablarlas, hay que comentarlas con rigor y de forma fundada y razonada. Y termino ya, y perdón por que me he extendido más del tiempo seguramente, pero cuando yo hablo del derecho administrativo, en la primera versión que utilizo con los alumnos, ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia, fíjense que razón, racionalidad. Esto es fundamental también. Y esto es algo que arranca de hace mucho tiempo y que está en las discusiones que ojalá las hubiera hoy en nuestras facultades de Derecho entre las versiones de Hobbes y las versiones de Tomás de Aquino sobre lo que es la ley. La ley como ordenación de la razón por quien tiene a su cargo la comunidad, o la ley como expresión de la voluntad. Razón frente a voluntad, voluntad política frente a razón. Hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad en que la voluntad se está cargando a la razón. Y no hay más que ver los parlamentos en los que nos rodean. Cuando enchufamos, el profesor Burer ha sido constituyente, yo he sido parlamentario también en España, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos del Parlamento, y el Parlamento es el escenario donde reina la razón, el debate, el cambio de ideas, con respeto a las personas. Bueno, esto va desapareciendo, va desapareciendo. Y a mí, que no quiero ser catastrofista, pero estoy haciendo unas lecturas últimamente sobre el siglo XIX y sobre el concepto del Estado de Derecho en Alemania,
Y una cosa que dijo Jelinek en el año 1930, cuando vio lo que estaba pasando y decía, probablemente el Estado de Derecho va a prevalecer, y se equivocó. Y se equivocó, porque las causas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial y lo que pasó en Alemania después, que todos lamentablemente conocemos, al final se concentró el poder, al final se persiguió al disidente, al final se encarceló al que no pensaba como quería la cúpula y el vértice. Bueno, y estas cosas no es que estemos vacunados contra ellas, ¿eh? No estamos vacunados, nadie está vacunado contra esto, porque esto solamente lo podemos conquistar día a día si ejercemos las libertades todos los días, porque si no las ejercemos, alguien va a venir a ejercerlas por nosotros, ¿eh? Y algunos países lo están experimentando desde hace mucho tiempo, lo que es realmente haber hecho la dejación de las obligaciones y los deberes. Pero bueno, para terminar, el futuro, derecho administrativo, derechos humanos, el impacto de los derechos humanos en el derecho administrativo, control, que los jueces y tribunales estén conformados por personas que sepan derecho y que sean independientes. Aquí lo dejo. Muy bien. Profesor Gruber Carías. Bueno, muchas gracias. No sé si estoy hablando muy alto o no. Se oye bien. No estoy habituado a este tipo de aparato. Está bien, está bien. Muchas gracias a la Universidad Villanueva, al doctor Canónigo, por la invitación para participar en este seminario y muy honrado de estar aquí con Jaime. Sobre este tema de más allá del Estado, el giro del derecho administrativo. Y en realidad mi comentario se va a referir no a esta pregunta, sino a el tema. Okay. Y me voy a parar y voy a hablar desde allí, que para mí es más cómodo hablar en... Adelante. Parado. Pero si quiere también... No. Aquí está bien, está perfecto. La verdad es que yo estaba preocupado con el tema, porque quizás pensaba yo no soy la persona más adecuada de hablar del derecho administrativo más allá del Estado. Pero ahora estoy tranquilo después del comentario de Jaime. Él se quedó acá, no fue para allá, sino estuvo con el Estado, básicamente. Y es que el derecho administrativo es un derecho del Estado y tendrá que seguir siendo el derecho del Estado y de su administración pública, su pieza fundamental de actuación, el Estado. Y yo he dedicado mi vida a la lucha y al esfuerzo permanente por la consolidación de ese derecho administrativo del Estado. Y digo he dedicado mi vida porque ya son 60 años, 62 dando clase, 60 años desde que salió mi primer manual de Derecho Administrativo. Se dice fácil, 60 años, pero es bastante tiempo. Un tiempo en el cual me tocó contribuir a la consolidación del derecho administrativo en Venezuela, del derecho administrativo de un Estado de Derecho que estaba comenzando cuando empecé mi actividad y que empezó a consolidarse la democracia en Venezuela. En el año 1958, 1961 se dicta la primera Constitución democrática y se desarrolla un proceso democrático y de consolidación del Estado de Derecho fundamental en América Latina, al punto de que 40 años después, a finales de los 90, la democracia venezolana era envidiada en América Latina. De manera que ese proceso de formación del derecho administrativo de un Estado democrático de derecho, yo fui, y lo digo con todo conocimiento y orgullo y agradecimiento, yo fui actor fundamental en la conformación de ese proceso. Desde la cátedra de Derecho Administrativo, que yo empecé en el 63, desde el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, donde ingresé en el año 60 y allá estuve 29 años
que también se dice fácil, pero estar 29 años en un centro de investigación universitaria es un buen tiempo y que desde el instituto contribuimos, porque se formó un gran equipo, contribuimos a la consolidación de nuestra disciplina en todo el país. Luego me tocó en el 73 entrar en la modernización del instrumento del Estado para la procura del bienestar general de la administración pública. Me correspondió dirigir la Comisión de Administración Pública, el equivalente al Instituto Nacional de Administración Pública de España, y llevar adelante el proyecto y programa de reforma administrativa en Venezuela a principios de los años 70. Y se produjo un informe muy importante, el informe sobre la reforma de la administración pública. Luego pasó a la consolidación legislativa y me tocó también actuar como actor en la elaboración del proyecto de ley de procedimientos administrativos que se dictó en el año 82, pero que se redactó por primera vez, el primer proyecto, en el año 65. Y es algo que hay que recordar porque ese proyecto del año 65, que originó la ley del 82, se redactó entre dos profesores españoles y yo. Dos profesores españoles que estaban en Caracas en ese momento y coincidieron. Nombres que seguramente, no sé si los alumnos lo conocen, pero los otros sí. Sebastián Martín Retortillo Becker, que estaba en Caracas, y Francisco Rubio Llorente, ambos constitucionalistas y administrativistas. A mí me encargó el Ministerio de Justicia la elaboración del proyecto y yo convoqué a estos dos amigos y entre los tres hicimos el primer proyecto de ley de procedimientos administrativos que luego se revisó en el 73 y se sancionó en el año 1982. Y como ha sucedido en todos los países de América Latina y sucedió en España en su momento, el derecho administrativo tuvo ese marco de etapas, una etapa antes de la ley de procedimiento administrativo y después de la ley de procedimiento administrativo que regula todo el funcionamiento de la administración pública. Luego me tocó concluir todo ese proceso con lo que yo llamo la constitucionalización del derecho administrativo. Y fue la incorporación en el texto de la Constitución del año 1999. Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente en ese año. Los principios fundamentales del derecho administrativo que se habíamos desarrollado durante tantos años, incorporarlos en la Constitución. Y la Constitución está sembrada del derecho administrativo. Por supuesto, para el común que maneja la Constitución no capta, pero cuando uno empieza a estudiar con detenimiento el texto de esa Constitución, se encuentra que está sembrada por todas partes con los principios del derecho administrativo. Cosas como la clasificación de las personas jurídicas en el campo del derecho administrativo, entre personas estatales y no estatales, y en las estatales entre las personas de derecho público estatal o de derecho privado estatales, como las empresas del Estado. Todos esos son conceptos que manejamos normalmente en las cátedras, pero que aquí se incorporaron en la Constitución. De manera que durante esos 40 años me tocó participar en el proceso de construcción del derecho administrativo. Y luego, a partir del año 2000, me ha tocado ser testigo del proceso de destrucción de todo aquel proceso de consolidación de la administración de un Estado de Derecho. Durante aquel periodo de los años del siglo pasado, ese derecho administrativo que construimos, el derecho administrativo que estudiamos, el derecho administrativo de mi generación, fue el derecho administrativo que tuvo por objeto, como Jaime ha dicho en algunas de sus partes de su intervención,
asegurar el sometimiento efectivo de la administración pública al derecho, reforzar y proteger el control judicial, particularmente el control contencioso administrativo de los actos de la administración, asegurar el control ciudadano de la actividad administrativa mediante mecanismos de participación, garantizar que la administración pública funcione conforme a principios de seguridad, de transparencia, de igualdad, asegurar la inversión de los recursos públicos conforme a principios de buena administración, buscar la erradicación de la corrupción y, en definitiva, el desarrollo efectivo de la meritocracia en la administración, sobre todo la idea del servicio civil del Estado, que no sea parte del botín político y que sea parte de la estructura de las garantías institucionales del Estado, así como hay un servicio judicial que debe ser también protegido, un servicio civil que debe ser protegido. Y en definitiva, asegurar que la administración esté al servicio del ciudadano, el carácter servicial de la administración, concepto que incluso está recogido en las constituciones y en la española y en la de Venezuela, cuando se habla de que la administración está al servicio del ciudadano. Ahora, frente a ese derecho administrativo, me ha tocado ser también testigo, como a todos los venezolanos, de la demolición de todos los ámbitos del derecho administrativo, producto del autoritarismo. Y con eso se ha afectado la relación de equilibrio que debería existir entre el Estado y el ciudadano, con la prevalencia de la presencia del Estado y del burocratismo. Se ha afectado el principio democrático y se han afectado y conculcado los derechos ciudadanos. De manera que eso tiene que ver con esta pregunta. La consecuencia es que la administración que tenemos no es una administración democrática. Y los administrativistas estamos obligados a volver los ojos hacia el Estado, hacia el régimen político, como aquí ocurrió en su momento, antes de la Constitución del 78, en que los administrativistas invadieron el derecho constitucional. Porque antes lo que había es ese derecho político que nadie sabía qué era exactamente, y fueron muchos administrativistas los que se asomaron al derecho constitucional y contribuyeron a su construcción. Pues los administrativistas tenemos que volver al Estado, no irnos más allá del Estado, todo lo contrario. En estos casos, como lo que está sucediendo en Venezuela y ha sucedido en otros países, tenemos que volver al Estado. Sobre todo cuando hemos sido testigos de la evolución de un Estado democrático que hemos tenido hacia un Estado autoritario, donde todos los principios fundamentales del Estado democrático, el Estado de Derecho, Estado social, Estado de justicia, Estado de economía mixta, Estado descentralizado, todo ha sido barrido y sustituido por un Estado autoritario, un Estado totalitario, un Estado de injusticia, un Estado de concentración del poder sin control y un Estado centralizado. Y manejado todo por una caquistocracia. Ya ni siquiera podemos hablar de una burocracia mala, sino una caquistocracia. El gobierno de los peores. Y esto me recuerda, para darse una idea de la configuración de un régimen como el que estamos viviendo en Venezuela, con todos estos problemas,
a un gran jurista italiano, Piero Calamandrei, en un libro extraordinario, libro póstumo, publicado hace poco, que se llama El régimen de la mentira, referido al fascismo italiano, pero es un libro jurídico, donde lo describía diciendo que en ese tipo de regímenes se caracteriza por ser el imperio de la mentira, la simulación de la legalidad, la estafa a la legalidad organizada legalmente, la indisciplina autoritaria, la legalidad falsificada y la ilegitimidad legalizada. Todas estas son frases del libro de Calamandrei, donde te da una idea de que aquello puede tener constitución y principios y leyes, pero que nadie cumple y nadie atiende. Y después de leer a Calamandrei, me recuerdo, además, y traigo aquí, mi último libro en materia de administración pública y de derecho administrativo, que se denomina Los embates del autoritarismo contra el derecho administrativo y la administración pública. Un libro publicado en República Dominicana hace este año, a principios de año. Y en ese libro les leo esta frase. Cito sobre la convicción de que lo que tenemos, me refiero a Venezuela, y cualquier parecido con otro es simple coincidencia. Lo que tenemos es un régimen caracterizado por la mentira, el engaño, la falsedad, el fraude, asumidos como sistemas y aplicados como política de Estado, reflejada precisamente en una especie de nuevo, entre comillas, Estado de derecho falso, falseado, fraudulento, porque es solo nombre, que ha resucitado, se ha transmutado y se ha hecho expresión de él en nuestra América Latina de comienzo justamente de este siglo XXI. Y eso a la luz de todo el mundo democrático, desmantelando todos los principios del Estado de Derecho, comenzando por el falseamiento de la propia Constitución, reflejado en la degradación, además de los principios mínimos esenciales que debe tener todo Estado de Derecho y particularmente en perjuicio de los derechos y garantías ciudadanas. Ante esa realidad, entonces, el derecho administrativo no puede ir más allá del Estado, es todo lo contrario. Tenemos que enfocarlo en buscar el Estado y frente a este tipo de Estado tiene que enfocarse nuestra atención. Hay que rescatar ese derecho administrativo del Estado. Esta mañana recibí el programa del FIDA. El FIDA es el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que se reúne en San José, Costa Rica, en una semana y que preside justamente Jaime Rodríguez Arana. Leía el programa del FIDA y les confieso que frente a esto pensaba, bueno, eso es un derecho de la estratosfera, porque son temas muy interesantes sobre infraestructura y uso de tecnologías, etcétera, magnífico. Pero creo que el imperativo en muchos países no está allí, sino que está en la vuelta al Estado para poder volver a tener los pies sobre la tierra y volver a rescatar ese derecho administrativo del Estado democrático de derecho, protectivo de los derechos fundamentales, que tanto hicimos por construirlo y que tanto estudiamos y que está pospuesto. Muchas gracias.
Yo voy a hacer algo, se oye, ¿no? Sí. Voy a hacer algo, voy a alterar un poco el orden, como les decía, en virtud de la democracia. Claro. Unilateralmente decidiré que vamos a alterar un poco el orden del seminario, porque las exposiciones fueron tan interesantes que creo que se respondieron en gran medida las preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer de una vez el pequeño ejercicio de abrir el compás de intercambio de ideas. Y a propósito de las preguntas que formulen los estudiantes y quien quiera formular, bueno, seguimos respondiendo en gran medida, incluso hasta por razones de tiempo también. Solo hago un pequeño comentario que ninguno de los dos ponentes pescó la trampa que estaba dentro del título. A propósito del título, muy bien lo planteaba en primer lugar el profesor Rodríguez Arana y posteriormente el profesor Gruber Carías, que el derecho administrativo fundamentalmente es un derecho administrativo del Estado. O sea, sin el Estado pareciera que es una construcción que no, o por lo menos no es el derecho administrativo que se concibe clásicamente, ¿no? Será otra cosa, ¿no? Será la creación de otra teoría, incluso en otro escenario fundamental. Pero bueno, en definitiva, este abreboca nos pone en contexto. Vosotros habéis escuchado algunos principios y algunos conceptos que ya hemos ido comenzando a manejar, algunos principios como el Estado de Derecho, el principio de legalidad y todos estos conceptos que se asocian a se puede decir que el incipiente estudio del derecho público y especialmente el derecho administrativo. Así que bueno, abierto el derecho de palabras, de las intervenciones, y que también son voluntarias, no son obligatorias, así que bienvenidas las intervenciones. Que pueden plantear alguna duda o alguna inquietud que tengan sobre las exposiciones que han escuchado hasta ahora o sobre cualquier inquietud que tengan a propósito de las clases que hemos manejado hasta ahora. ¿Quién se atreve voluntariamente? ¿Quién inicia? Adelante. Ya, ahora Ahora sí. Ahora sí. Di tu nombre, ¿qué estás cursando para que te conozcan los profesores? Muy buenas, adelante. yo me llamo José María Berenguer Yagüe, estoy cursando ahora segundo de Derecho y bueno, me han llamado la atención muchas cosas, pero no sabía qué preguntas hacer, pero creo que voy a optar por una que a lo mejor se separa un poco del tema de este seminario, pero que me ha llamado mucho la atención y es para don Gruber Carías, que es cuando usted estaba disertando en relación a aquel jurista italiano, no he podido apuntar el apellido. Calamandrei. Eso es. Decía que pues el autoritarismo lo calificaba como el régimen de la mentira. ¿El régimen? El régimen de la mentira. Y el libro se llama El régimen de la menzogna. O sea, en italiano, es la misma expresión. Y hay una edición en español, en México, El régimen de la mentira. Bueno, pues, bueno saberlo. Digo. Pero que a raíz de eso que ha dicho usted, le quería preguntar si no cree, porque no es por entrar en un pensamiento derrotista o pesimista, pero ¿no cree que es la democracia el único sistema que no se puede permitir decir la verdad? ¿No es verdaderamente la democracia el régimen de la mentira? No entiendo la pregunta. Pues que desde mi punto de vista, un régimen autoritario puede permitirse decir la verdad, aunque eso le cueste oírlo a sus ciudadanos. Sin embargo, alguien que espera gobernar en un sistema democrático no puede decir la verdad porque si no, no llega a gobernar. No es... Bueno, yo no creo que eso como principio, porque eso sería la negación de la democracia. Que la deformación del proceso democrático conduzca a que a los efectos electoreros, no electorales, electoreros, se diga la mentira para lograr el acceso al poder, eso es populismo. Y eso es mentira, pero eso no es la democracia, es una deformación de la democracia. Y no creo que en un régimen autoritario
rija lo contrario. Precisamente en un régimen autoritario es la consolidación de la democracia, de la mentira como régimen. Y de ahí todo el análisis de Calamandrei y de ahí todo lo que uno observa en los regímenes autoritarios de América Latina, donde todo está basado en mentira. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante la pregunta. Muy interesante la pregunta. Claro. Bueno, en primer lugar, agradecerles las ponencias. Y mi nombre es Víctor, curso segundo de Derecho también. Y mi pregunta era, si bien he entendido la última parte de la ponencia, si el derecho administrativo de alguna manera debería volver al Estado, como señalaban ustedes, ¿en qué posición deja eso las materias o las entidades que están pensadas precisamente a escapar del Estado? Pues se me ocurren pues, medio ambiente o inmigración o, por ejemplo, organizaciones supranacionales. Todo eso forma parte del derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho del Estado y es un derecho del Estado que se dirige a organizar, a regular la administración pública. Y cuando uno habla de la administración pública, es la administración pública, su organización y funcionamiento y sus acciones o su actividad. Y dentro de la actividad de la administración pública están todos los sectores de acción pública, entre ellos régimen ambiental, régimen de seguridad social, régimen de transporte, comunicaciones, es decir, todo el amplio campo de acciones de la administración son el objeto del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo puede tener una parte general que se refiere al régimen de funcionamiento de todas las administraciones públicas por igual y luego tiene un régimen de regulación de todos los aspectos de la administración, de la acción administrativa. ¿Verdad? Que yo diría que el derecho administrativo es la rama del derecho más amplia que existe en todo lo que ustedes vayan a estudiar en la carrera. Mucho más que bueno, no mucho más, casi como el derecho civil, que regula toda la amplia gama de la acción de las personas y de la situación de las personas. En el campo del derecho administrativo se refiere al Estado y a todo lo que el Estado o el sector público hace. ¿Verdad? Que es un campo pues, amplísimo. Por ahí también. Te doy la palabra. Te puedo decir. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Y luego, yo soy María Cortés y estudio segundo de Derecho y Relaciones Internacionales. Tengo dos preguntas, son un poco específicas, pero creo que siguen estando medianamente relacionadas. La primera es, en cuanto al derecho administrativo, ¿qué desafíos se pueden enfrentar el derecho administrativo al conceder excepciones como pueden ser las excelencias por salud en cuanto a la posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas? Yo no le estoy oyendo bien. Si acaso se dirige a mí, no le estoy oyendo. Es una pregunta abierta que creo que puede ser. Péguese más el micrófono y hable más fuerte. ¿Ahora se me escucha mejor? Para que todos podamos oír acá. Les repito la pregunta entonces. Es básicamente que qué desafíos se puede enfrentar el derecho español ante situaciones especiales como el conceder una excelencia por motivos de salud en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de una persona. Excelencia. Excedencia. Excedencia. Por la función pública. Excedencia. El profesor Jaime Rodríguez Aranda. Los funcionarios y el personal estatutario tienen una serie de situaciones administrativas. Servicio activo, jubilación y luego distintas peripecias que pueden acontecer durante la actividad en el servicio público, como puede ser solicitar un permiso para hacer actividades privadas, que se llama excedencia. Tenemos en España dos excedencias. La excedencia por razones personales y luego la llamada excedencia consecuencia de ocupar un cargo público. Si pues, un funcionario público es convocado para ser diputado o para electo para el ministro, pues deja de ser profesor o funcionario y pasa su plaza queda reservada.
La excedencia, por razones de interés particular, es una figura que está en todos los ordenamientos comparados. Me imagino que en Venezuela, que en Europa por lo menos existe. Entonces, tienen que darse los supuestos previstos en la norma. ¿Y cuáles son los supuestos previstos en la norma? Pues que haya una causa personal durante un tiempo determinado. En España ha variado mucho las singularidades en relación con la vuelta, porque una persona que pide una excedencia por razones de salud, pues no sé, yo personalmente creo que por razones de salud, más que una excedencia, hay que pedir un permiso. Y el permiso se puede renovar, porque la excedencia significa el pase a otra situación por razones particulares. Pero bueno, si usted lo que pregunta es qué desafíos tiene el régimen de excedencias, yo lo que le puedo decir es que, de acuerdo con el derecho del empleo público, que es la materia que tenemos que contemplar, el empleo público, personal que está al servicio de la Administración, pues que se cumplan esos requisitos que establece la norma, que haya una causa justificada, que se realice en el tiempo que está previsto, y luego, si en el régimen previsto se dice que cada 10 años o cada 5 años, según lo que diga normativa, hay que pedir la vuelta al servicio público para no perder la condición de funcionario, pues habrá que hacerlo. Pero los regímenes varían, es una pregunta muy de derecho positivo, concreto, que si quiere que la proyectemos sobre los desafíos, pues yo lo que le diría es que en general el personal que está al servicio de la Administración Pública ingresa con unas condiciones de mérito, capacidad e idoneidad y que en algún momento puede poner fin a esa situación, pues porque quiere trabajar en el sector privado y pide una excedencia. Pero bueno, yo creo que eso simplemente es una cuestión, está establecida en las normas y que hay que cumplir los requisitos. Más allá que el derecho al empleo público es una parte del derecho administrativo muy importante porque la Administración necesita medios personales para realizar los fines de interés general y lo que tiene que buscar es reclutar al personal con garantías de idoneidad, mérito y de capacidad y luego, ya que estamos en el empleo público y aquí ha sido citado por el profesor Burel Carías el Instituto de Administración Pública que yo tuve el honor de dirigir en España durante varios años, pues esas personas tienen que tener una preparación y una formación permanente para realizar mejor su trabajo. El derecho al empleo público es muy importante, aunque muchas veces no se le da en la materia la importancia que tiene o a la organización, pero es fundamental para que el sistema administrativo funcione. Tiene que haber personas bien preparadas, bien seleccionadas, bien preparadas, con una carrera administrativa previsible, con distintas fases que van progresando cada persona. Eso es lo que se me ocurre. Vale, muchas gracias. Déjame completar. Yo me refería, utilizando una expresión histórica, al servicio civil. Y cuando hablaba de servicio civil, era justamente el régimen del servicio de los funcionarios, el servicio del personal al servicio de la administración, la carrera administrativa, que desde que se comenzó a construir el Estado de Derecho se aisló del juego partidista y se configuró un servicio judicial, la autonomía e independencia de los jueces con una carrera judicial y a la vez una carrera administrativa con garantías de los funcionarios del Estado. Eso es una parte esencial del derecho administrativo, del régimen de funcionamiento de la administración pública, el régimen de los funcionarios públicos. Bueno, ese régimen también lo hemos visto torpedear mucho, inclusive hace poco en los propios Estados Unidos, el presidente Trump, en estos meses pasados, despidió en forma masiva, pero masiva, 20.000 funcionarios de repente en la administración pública, destrozando el servicio civil justamente. Eso nada bien le hace a un Estado acabar con el servicio civil. Entre las leyes aquellas de los años 70 que dictamos cuando
me tocó estar en la Comisión de Administración Pública en Venezuela fue la ley de carrera administrativa, justamente que regula todo el régimen de los funcionarios. Por supuesto, eso está allí, pero eso no se aplica. Ahí no hay nada que venga a regir, que si excedencias o no excedencias. Es una burocracia sin ningún tipo de regulación. Pero es uno de los elementos claves del derecho administrativo en cuanto al funcionamiento de la administración pública, el régimen del personal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Alejandro, soy del primer año de Derecho y tenía una duda que hemos visto en clase del profesor Alejandro, que es acerca de las constituciones rígidas y flexibles. Quería saber vuestros puntos de vista y si tienen clara si una es mejor u otra, teniendo en cuenta vuestra amplia base de conocimientos y experiencia. Bueno, la Constitución como principio siempre es rígida, porque es una norma suprema. Entonces, cuando uno se asoma a la Constitución, ¿es escrita o no escrita? Esa es la primera clasificación. Y de ahí es que viene el tema de la rigidez o no. Toda Constitución escrita, por principio, es rígida, porque se dicta y se regula en la misma condiciones especiales para poder ser reformada. Ahí es que hablamos de constitución rígida. Constitución flexible es aquella que puede ser reformada sin condiciones especiales, pero en la práctica esto no existe. Siempre hay condiciones especiales. Uno habla, por ejemplo, de la Constitución inglesa, no es escrita. No hay un texto como la Constitución española que diga, aquí está la Constitución inglesa en un documento, no existe. Pero claro que existe. Existen muchas leyes que además son rígidas. La ley que estableció, reguló la independencia de Canadá. Eso no puede llegar el Parlamento inglés y reformarlo y decir ya no es independiente Canadá. O sea, son constituciones que si bien no están en un solo texto y no son escritas, sin embargo sí son rígidas. Es decir, sí tiene su elemento de rigidez. Igual, por ejemplo, las leyes de base del sistema israelí. En Israel no existe una constitución como la española o como la venezolana. Lo que hay son leyes de base dictadas por el Parlamento que juntas son los capítulos de una constitución, porque es la ley de base del Poder Legislativo, la ley de base de la justicia, la ley de base del Poder Ejecutivo. Pero esas leyes de base, para reformarlas, tienen un procedimiento especial, de manera que es una constitución. Entonces, esas serían las dos formas de clasificación en general de las constituciones, pienso yo. Abundando en lo que dice el profesor Bruguer Carías en relación con los aspectos de la Constitución que se consideran pétreos o intangibles y que responden al modelo del Estado social y democrático de derecho, pues sí que hay que señalar que no todo se puede cambiar en una Constitución. Hay unas bases capitales y nucleares del sistema político de un Estado social y democrático de derecho, como por ejemplo los derechos fundamentales, que no podrían ser cambiados. Y de hecho todas las constituciones suelen incorporar en sede de reforma unos puntos muy concretos que impiden y garantizan que el modelo del Estado social y democrático de derecho se pueda alterar sustancialmente por eventuales mayorías que puedan concurrir para realizar esos cambios. Y luego otro punto que en España, que llevamos muchos años sin reformas constitucionales y probablemente es mejor que no se hagan mientras que no haya un clima y un sosiego más claro, porque tiene que haber acuerdos amplios
para que se puedan realizar esas modificaciones y esos cambios. Y es importante que evidentemente, el acuerdo, el consenso, la capacidad de entendimiento esté presente para que lo que tenga que ser modificado y alterado, insisto, que tiene que estar siempre en el marco de la cultura jurídica propia del modelo del Estado. Yo recuerdo en un país de América del Sur hace ya bastantes años, no es Venezuela, pero siguió derroteros parecidos, aunque ahora ha vuelto, parece que a la normalidad, que se estaba discutiendo acerca de si la Constitución podía incluir posibles alteraciones que dieran al traste con la esencia de la Constitución. Claro. Y esto es un asunto que a veces ustedes lo ven o lo vemos, en algunos países también se ha planteado aquí en Europa alguna vez, ¿no? Alterar aspectos de la forma republicana de gobierno que son esenciales. Cuando digo republicana no me refiero a lo que muchos españoles piensan cuando se habla de este concepto, no tiene nada que ver, sino a la forma republicana en el sentido de Estado de Derecho, separación de poderes, derechos humanos, principio de participación, etc. Son puntos estos esenciales, importantes, que, claro, se podrán realizar en las mejores condiciones cuando el doctor Bruer hablaba de la caquistocracia, ¿no? Aquí hay caquistocracia. Aquí hay otro concepto que es el de mediocracia, que es el gobierno de los mediocres, que es un libro, yo lo he leído, de un profesor de sociología canadiense, se llama Alain Inol. Es pequeñito, está traducido al español, pero que es una lectura, yo recomiendo, porque plantea las consecuencias que trae consigo cuando la mediocridad está en las cúpulas y en las élites, pero no solamente de la política, de la educación, de las finanzas, del mundo empresarial, de cualquier actividad humana, pues lo que de ahí se desprende es lo que estamos viendo, lamentablemente, en muchos órdenes de la vida. Mira, y desde el punto de vista práctico, para la pregunta sobre el tema de la Constitución y su reforma, hace 3 días la Corte Constitucional de Ecuador dictó una sentencia bien importante, porque es una sentencia de control previo de constitucionalidad de un decreto del presidente para convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Estaba tratando de buscar el decreto acá, pero es que no tengo señal. Pero pones Corte Constitucional, Ecuador, Corte Constitucional, Asamblea Constituyente y te aparece la referencia y está la sentencia. Y en el texto de la sentencia, donde dice es constitucional el decreto del presidente convocando a la Asamblea Constituyente, se establecen los límites, a lo que decía Jaime, los límites de la Asamblea, que tiene que respetar los límites fundamentales del Estado de Derecho, el principio de derechos fundamentales y tal. Es decir, uno de los párrafos de la sentencia que lo que hace es recoger textos de la Constitución, pero repite que esta sentencia, esta asamblea puede ser convocada, pero está sometida a estos límites. No puede cambiar los principios fundamentales del constitucionalismo. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, en materia de régimen democrático, y en el caso de América Latina, en materia de republicanismo. A nadie se le ocurriría en América Latina ir a convocar a una constituyente para crear una monarquía. Ese es uno de los principios pétreos en América Latina, el republicanismo. La verdad que es interesante, simplemente ustedes que manejan tanto internet y tal, pon ahí, y es una sentencia de 13 páginas, es muy corta, pero muy bien hecha, muy precisa, y que vale la pena como cuestión práctica, de que no solo son conceptos teóricos, sino que es de verdad y de aplicación práctica, y ese es un ejemplo de interés.
Gracias Muchas por el aporte. gracias. Sí, sí. Además que me sirve para hacer un ejercicio en clases sobre ese punto. Adelante. Primero nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me llamo Basila y soy de segundo año del Derecho, Derecho y Psicología. No lo entiendo. Tiene que vocalizar, si ¿Ah? puede vocalizar. Sí. Y pegarse este aparato, para eso están los aparatos estos. Vale, mi pregunta va más dirigida hacia la limitación del poder. Y me gustaría saber que si consideran ustedes que los mecanismos actuales de reserva de la ley y el control jurisdiccional son suficientes para limitar el poder de la Administración de la regulación de los derechos fundamentales o es necesario reforzar nuevas garantías que equilibren la expansión del poder público con la protección efectiva de los derechos. Lamentablemente, si me traes ese texto, yo lo leo y pues claro, es que no te capto. Pero creo que, Jaime, ¿tú lo captaste? No, pero es que me gustaría ver que exactamente Lo tiene qué por es lo que está escrito, preguntando. lo tiene por escrito. Ella lo tiene escrito. Sí. Exacto. Todavía. Tú decías vocalizar. Que Vocalizar. los jóvenes a veces no vocalizan. Lo digo porque tengo bastantes nietos. Considera que los mecanismos actuales de reserva De ley, reserva de ley. ¿ah? Yo he entendido de la reserva o de ley. ley, ¿cómo es que es de reserva? ¿No? Y control jurisdiccional son suficientes para limitar el poder de la administración en la regulación de los derechos fundamentales. ¿O es necesario reforzar nuevas garantías que equilibren la expansión del poder público con la protección efectiva de los derechos? ¿Es correcto? Yo sí pienso, por ejemplo, un contraste entre América Latina y España es que en América Latina las acciones de protección de los derechos fundamentales es el amparo. Pero la acción de amparo, que es americana, tiene su origen en América, es una acción que en general es de carácter difuso, en el sentido de que la acción de amparo se intenta ante todos los tribunales de primera instancia, en cualquier parte. Distinto al caso español, por ejemplo, donde la acción de amparo existe, no existe en Francia ni en los otros países. Creo que en Italia tienen algo, no tampoco, acción de amparo. Aquí sí, pero solo ante el Tribunal Constitucional. De manera que si usted tiene un caso de protección de derechos como acción directa en Galicia, pues tiene que venir al Tribunal Constitucional o tiene que llegar al Tribunal Constitucional acá, centralizado. Ese es un mecanismo que, a mi criterio, conspira contra la protección de los derechos fundamentales. Una forma de generar más protección es establecer el control difuso de los derechos fundamentales a través de la acción de amparo intentada ante cualquier tribunal, que es un poco el sistema norteamericano, que sin llamarse amparo ni contencioso administrativo, allá las cortes federales, que son 20.000 cortes federales en todo aquel país, cada juez federal es competente para controlar a la administración pública, es decir, el contencioso administrativo es difuso y es competente para conocer de las injunctions, que son los mecanismos de protección similares al amparo en todas partes. Entonces, a su pregunta, un mecanismo es difundir los mecanismos de protección y no concentrarlos. La concentración hace que sea más difícil el acceso a la justicia. Y me excusas que te haya pedido leerlo, porque así sí entendí bien. Sí, en relación con la otra cuestión que usted plantea de la reserva de ley y los derechos fundamentales, yo lo que le diría es que en España está previsto en la Constitución que el legislador pueda regular derechos fundamentales siempre que respete lo que se llama el contenido esencial. Este es un tema muy importante. Es muy importante porque
Aquí está el profesor Pedro Tenorio, que ha escrito varios libros sobre el recurso de amparo y ha sido letrado del Tribunal Constitucional y una persona con más autoridad que yo para hablar de este tema. Pero yo lo que creo que se puede decir es que el Tribunal Constitucional tiene que ser un tribunal integrado por juristas de prestigio e independientes. Porque fíjense, aspectos tan esenciales como el de la delimitación del contenido esencial de un derecho fundamental, si no estamos en manos de juristas en su sentido más pleno y de profesores o de magistrados que no tengan dependencia jerárquica ni de ningún tipo con ninguna institución, pues, como fue en el origen. Como fue el primer tribunal constitucional, que aquí lo ha dicho muy bien Alan, fue un tribunal compuesto por probablemente las mejores cabezas jurídicas que había en ese momento en España, lo cual no se puede decir ahora. Entonces, bueno, pues esto es muy delicado, que aspectos tan esenciales de la vida constitucional al final sean resueltos por el toque de corneta de un partido que manda tal cosa, pues eso no puede ser. Entonces, yo con esto sí quiero volver a lo que decía antes, de que los jueces tienen que saber derecho y ser independientes. Seguimos, otra pregunta. Tenemos en espera al profesor Marcos Morales, que los chicos están preguntando todavía, y ya al final le damos la pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia. Yo me llamo Lorena y mi pregunta iba referida a la situación que hemos comentado antes sobre que el poder está cada vez más acumulado, que la ley de la voluntad a veces se impone a la ley de la razón y sobre todo sobre las decisiones irrecurribles que se mencionaron. Y era si como ciudadanos españoles podemos confiar en nuestra clase política para que velen por nuestros intereses generales. Ay, yo no entendí. Sí, yo lo he entendido y bastante bien lo he entendido. ¿Ah? Bueno, usted tiene ojos y oídos, ve y escucha y sabe lo que pasa en la realidad. También decía un profesor italiano, Giannini, que el derecho administrativo se mueve en las arenas movedizas de la realidad. Tenemos que trabajar desde la realidad. Y la realidad que tenemos probablemente no es la que más nos guste, pero es la que es. Y tenemos que tener, desde la crítica, una perspectiva para hacer planteamientos constructivos. Y es verdad que yo cuando fui diputado fue en los años 1996, ya llovió desde entonces, casi 20 años, ¿no? O 30 años. 30 años. Bueno, entonces ha pasado muchas cosas. Yo sí recuerdo que en los debates en el Parlamento y la comisión en la que yo estaba, que era de Administraciones Públicas, pues se hablaba pues con propiedad, la gente sabía utilizar los términos propios de la materia que tenía que discutir. Ahora, yo no quiero ser grosero ni decir cosas que no debo, pero me parece que el nivel intelectual y el nivel del razonamiento en el Parlamento, y no solamente en el español, ha bajado enteros, en todo el mundo. Y la culpa la tenemos nosotros, ¿eh? Nosotros somos que elegimos a los representantes, porque no se eligen ellos solos. Los elegimos nosotros. Claro, los sistemas de elección de los diputados parten porque los partidos pongan en las listas a personas preparadas y no a obsecuentes que lo único que hacen es decir sí buena lo que dice el jefe de filas, ¿verdad? Bueno, esto tiene que cambiar y espero que cambie. Creo que aún vamos a pasarlo, no me refiero en España, sino en general, esto no ha tocado fondo y vamos a ver consecuencias mucho más amargas de lo que está pasando, porque al final... bueno, esto también, en las lecturas que yo estoy haciendo del final del siglo XIX, principio del XX, con la llegada de los populismos totalitarios de entonces, en distintas manifestaciones, pues viene precedida de la desnaturalización del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se diluye y al final entramos en un mundo de procesalismo, de procedimentalismo, donde la norma jurídica se olvida del valor al que está convocado, la forma se convierte en un elemento desgajado de los valores y él se convierte en un instrumento de imposición de voluntad política. Y no importan los valores ni el contenido del Estado de Derecho.
Esto fue una realidad en ese tiempo que ahora, viéndolo desde final o desde mitad del siglo XXI, desde el primer cuarto del siglo XXI, pues hay algunos paralelos que, mutatis mutandis, deben de alertarnos de las derivas y de las consecuencias a los que nos va a llevar esta situación. Entonces, bueno, pues tenemos que ser más exigentes en la calidad democrática, tenemos que ser más exigentes en las reclamaciones, en los recursos, en usar los espacios públicos de la deliberación pública para expresarnos y bueno, pues esto al final, yo cuando estábamos en la pandemia, que hice muchas intervenciones de webinarios, terminaba diciendo que, cuidado, que aquí hay que ejercer la libertad, porque si no ejercemos las libertades, en ese momento era un poco más siniestro, ¿no? Porque el autoritarismo estaba más a flor de piel porque estaban suspendidas las libertades o algunas de ellas, pues la convocatoria es a que tenemos que ejercer las libertades todos los días. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién más? ¿O tienen hambre ya? Ah. Le vamos a dar la palabra al profesor Marcos Morales de Ecuador, que va a hacer una observación. Y bueno, estamos a punto, así que no se impaciente. Un inciso, quiero destacar también la presencia de otro gran amigo, Tomás Arias Castillo, que nos visita en la mañana de hoy. Bienvenido, Tomás. Adelante, Marco. A ver, yo vine porque es muy sugestivo el título que se puso a este seminario, Más allá del Estado, el giro del derecho administrativo. Jaime sabe que estoy ahí tratando de hacer una investigación y quiero ver los temas contemporáneos del derecho administrativo. Y claro, se plantea esto de la globalización. Hay en la globalización la presencia del Estado, así como lo conocemos. No, poco. Ya no hay esa presencia. Hay un Estado. Yo me he planteado y he visto la Unión Europea. ¿Sí? Los Estados dependen de lo que dice la Unión Europea, los Estados europeos que pertenecen a la Unión. Los países latinos respondemos y debemos cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. Y eso se traduce a su vez en jurisprudencia, que son verdaderas normas de vida de los Estados. Entonces, sí hay un más allá del Estado concebido como una ínsula dentro de lo que es el globo y que debemos prepararnos para el futuro. En mi visión, sí, porque las cosas van trascendiendo mucho más, inclusive, de los mismos organismos internacionales. El juego no solamente de la dinámica política, sino de la economía y del comercio, hace que se vayan formulando nuevas sincronías, si se quiere, de mandatos en los que se ponen de acuerdo entre ellos nos van diciendo por aquí es lo que vamos a ir haciendo y todo el mundo va por ese derrotero. Entonces, yo si me quedo en ese tema, algo habló Jaime, yo quisiera un poco ratificarme o a lo mejor estoy equivocado en mi apreciación. Gracias. Déjame yo comenzar por supuesto, con esto. Es un tema que hemos estudiado inclusive nosotros, sí, ambos, libro, hace años. Hace 20 o 30 años. Sí. Lustros, 20, 30 años. Es lo que podemos llamar el derecho administrativo global, pero ya es otro plano. Hasta ahora estamos hablando del derecho administrativo vulgaris de los países. El derecho administrativo global se ha venido desarrollando a medida que han venido surgiendo administraciones globales. Son administraciones que no tienen un Estado, no son de un Estado, son administraciones creadas por Estados que dan origen a una administración global en la cual se ha desarrollado un derecho administrativo global con poderes de imposición, de decisión que se aplica a todos los Estados, pero tomadas por esas administraciones globales, que
que no es el derecho administrativo de las administraciones internacionales, que es otra cosa. Porque hay un derecho administrativo de las organizaciones internacionales. Naciones Unidas tiene un sistema administrativo y tiene su derecho administrativo, incluso tiene tribunales de personal, etcétera, que son de las organizaciones internacionales. Entonces hay un derecho administrativo de las organizaciones internacionales o de la Unión Europea, que eso es una cosa distinta, o este otro derecho administrativo global de esas administraciones globales. Entonces hay ejemplos de esas administraciones globales. En materia de banca, por ejemplo, y uno que yo he estudiado mucho en materia de policía, de cooperación policial. La Interpol es una administración global que toma medidas, tiene reglamentos, tiene regulaciones, tiene control propio y que toma decisiones que se imponen a los estados, es decir, es un derecho administrativo global. Esa sería mi reflexión. Sí. Efectivamente, hay un derecho administrativo global, que es el que ha explicado Alan, que con Interpol también están, por ejemplo, los Codex Alimentarius, que es una institución internacional global donde se regulan estándares en relación con los alimentos. Todo eso va fortaleciéndose, son organismos que tienen sistema de recursos, pero paralelamente lo que ha crecido mucho, y es algo que no está bien estudiado todavía desde mi punto de vista y que es algo que se necesita investigación, son manifestaciones de expresiones de interés, vamos a llamarle general, supranacional, que son administrados o gestionados por toda una suerte de entidades público-privadas, híbridas. Por ejemplo, los órganos de calificación de los créditos y las deudas de los países, que son órganos privados, como son Standard & Poor's y la otra calificadora de riesgos de las empresas y de los estados. Y realmente son organizaciones privadas que cumplen fines de interés general, porque una resolución de AAA, BBB, de Moody's o de Standard & Poor's de repente ocasiona un cataclismo financiero que puede afectar a un Estado, un país. Entonces, hay aspectos de la realidad normativa, incluso muchos de ellos no se expresan en las fuentes tradicionales del derecho, sino que son esto que se llama soft law, que son recomendaciones, comentarios, pero que sin embargo tiene los efectos que tenía en España, lo que llaman las circulares del Banco de España, que eran más importantes casi que una ley, porque ocasionaba pues, consecuencias muy, muy relevantes. Entonces, todo esto necesitamos estudiarlo. En mi Universidad de La Coruña hay un programa de investigación sobre derecho público global y ahí, poco a poco, estamos estudiando estos sujetos, sacándolos a la luz, cómo están configurados, cómo están conformados, cuál es su régimen jurídico, cuál es la naturaleza de las regulaciones o las reglas, porque muchas de ellas no son normas jurídicas y sin embargo tienen unos impactos en el mundo pues, que son muy relevantes. Todo esto, que va a gran velocidad, hay que estudiarlo con calma y lo que es más importante, que sea homologable o conciliable con el Estado de Derecho, porque si estamos construyendo una suerte de tecnoestructura funcionalista autoritaria que vive a sus anchas y que hace lo que le da la gana y que está en manos de quienes concentran el poder, pues esto es muy peligroso para lo que es la vigencia de un modelo de Estado de Derecho a nivel planetario. Estupendo. ¿Alguna pregunta? ¿Queda todavía abierto el derecho de palabra? Preguntas sobre el fondo de la charla. Rápidamente, nuestro amigo Néstor. Y con esta cerramos. Así que... Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sobre todo que yo siempre voy en la línea hacia el nuevo derecho que debe regirnos hoy en día, orientado hacia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué desafíos puede presentar hoy en día el derecho administrativo frente a temas como el lenguaje sencillo, que ya incluso viene estudiando la Academia de la Lengua Española y de las academias
a nivel internacional, y también frente a los derechos digitales y a este nuevo derecho que nos exige cambiar, porque una de las cosas que nos suele pasar mucho a las personas que empiezan estudiando derecho es que el lenguaje del derecho administrativo es un lenguaje muy especial, es un lenguaje muy técnico. Y para el ciudadano común es muy complicado entender la trascendencia que puede tener el derecho administrativo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que debe enfrentar el derecho administrativo frente a esta nueva época que nos toca vivir, que tiene que ser un derecho administrativo acomodado a una sociedad que no teníamos con anterioridad frente al derecho administrativo clásico? Yo paso. Mira, yo Demasiado metido en mi derecho administrativo histórico para estar a estas alturas buscando a ver cómo expreso qué es un acto administrativo en un lenguaje más sencillo que acto administrativo. Sino, en mi caso… No, yo estoy de acuerdo completamente con Alan, porque el lenguaje claro y sencillo, que es una cruzada de nuestro amigo y colega Santiago Muñoz Machado, que hoy estaba viendo en las noticias, en Arequipa, en el Perú, es la reunión de las academias de la lengua, y él lleva tiempo hablando la necesidad de un lenguaje claro, sencillo, simple, entendible, pero también dice sin que esa sencillez o esa simplicidad haga perder al lenguaje jurídico la consistencia y el significado propio que tiene, porque no podemos frivolizar con el lenguaje jurídico. Cada palabra tiene un significado preciso, que es el que tiene, y que si empezamos a cambiar las cosas ahora, lo que provocamos es la inseguridad jurídica más, más intensa. Dicho esto, con las nuevas tecnologías yo sí quiero decir algo muy breve, porque, claro, las nuevas tecnologías son un gran instrumento. Muchos de los que estamos aquí las usamos, ¿verdad? En las clases, para preparar la clase, para buscar fuentes, en los procesos, los jueces buscan jurisprudencia. Pero claro, las nuevas tecnologías hay que entenderlas en el Estado de Derecho. Y las nuevas tecnologías son para que nosotros, los ciudadanos, controlemos más y mejor al poder, no para que el poder nos controle a nosotros más y mejor. Bien. Y esto es importante no perderlo de vista, porque los tecnólogos que nos hablan en un lenguaje esotérico muchas veces para que pensemos que eso que llaman los algoritmos en su diseño y en su implementación, o como rayo se llame, tienen que hacerse de manera que el derecho esté a un lado. No, el derecho tiene que estar presente en el diseño de los algoritmos, tiene que estar presente en el control de los algoritmos, tiene que haber participación ciudadana en esos algoritmos, porque si no, hay una película que se hizo aquí en España que se llama Justicia Artificial o Justicia Digital, que yo lo vi en un viaje a América, me llamó la atención la película, porque al final de la película, que versa sobre una empresa que intenta colocar un programa para que el Poder Judicial haga las sentencias de acuerdo con sus tecnologías, resulta que incorporan un sesgo en un algoritmo de manera que hasta la justicia, que debe ser igual para todos, acaba siendo discriminatoria en función de ciertos elementos de las personas que compran esos sistemas. Entonces, aquí nos jugamos muchísimo, porque si admitimos la discriminación, los sesgos elitistas y que esto funcione de manera que no se compadezca con un Estado de Derecho, vamos dando entrada al totalitarismo y al autoritarismo. Excelente. Nos deja muchos retos este seminario, porque además mucha información, por supuesto, toda la información valiosa, pero nos corresponde después empezar a filtrar la información y empezar a estudiarla poco a poco, todos los conceptos que se han manejado, incluso a propósito del último comentario, que el derecho son también categorías jurídicas, que no se puede prescindir de algunas categorías, y es una de las razones por las cuales estamos en una universidad estudiando derecho. Si empezamos a prescindir de algunos elementos, empezamos a prescindir incluso de lo sustancial, y eso no debería ser, no es aceptable. Quiero agradecer la participación del profesor Alan Bruber Carías,
y del profesor Jaime Rodríguez Arana, y por supuesto disculpar nuevamente al profesor Rodolfo Barra, quien no pudo asistir. Y bueno, por supuesto, felicitar y agradecer la asistencia de todos, principalmente a aquellos que han intervenido y que han contribuido con su intervención a profundizar y a generar mayor intercambio de ideas durante este seminario. Esto es un privilegio. O sea, hemos asistido a una actividad que es verdaderamente un privilegio y a partir de ahora lo que tenemos que empezar a tratar de generar o sacar algunas conclusiones puntuales que nos permitan comenzar a estudiar y a profundizar algunos principios, algunos conceptos y algunos elementos que nos den fortaleza en el camino del aprendizaje de la ciencia jurídica. Nada, hemos terminado, quedan liberados de esa voluntad. Aplauso, por supuesto.